Vamos a dar una revisión a los principales conceptos teóricos que deben ser manejados dentro del curso en el tema de macros y Visual Basic Application. Podemos decir inicialmente que las macros en Excel sirven para automatizar procesos y básicamente tareas repetitivas. Básicamente las macros están escritas en un lenguaje de programación Visual Basic Application para Excel, que es una variación del Visual Basic orientado a nuestra aplicación Excel en particular. Ahora, existen Visual Basic Application para Access, Word, PowerPoint, etc. Cada uno de ellos con características comunes en general. Sin embargo, el más conocido es el Visual Basic Application que trabaja para Excel. Básicamente existen dos maneras de escribir macros. Uno a través de la grabadora de macros y otro es directamente a través del Visual Basic Application, utilizando su lenguaje de programación. La idea es que cuando se desarrollen las macros se trate de utilizar lo mejor de ambos métodos. Hay algunas operaciones donde mejor se realizan utilizando la grabadora de macros, hay otras operaciones que son más eficientes si se realizan directamente en Visual Basic Application. La idea es conocer lo mejor de ambos métodos para poder combinarlos convenientemente en la creación de una macro en particular. Ahora bien, si nosotros vemos, tenemos la ventana del entorno Visual Basic Application. Básicamente la ventana se compone de un área en el cual nosotros tenemos un módulo de programación. ¿Qué cosa es un módulo? Un módulo es una página donde las macros pueden ser escritas. La ventaja de los módulos es que yo puedo tener varias macros creadas en un mismo módulo o puedo tener varios módulos donde en cada una de ellas puede haber una macro independiente. Lo importante es que el módulo pueda soportar y cargar la macro que nosotros vamos a utilizar. Acá tenemos algunas indicaciones de las características de cómo son los módulos y del entorno básicamente del Visual Basic Application. Y acá entramos a un concepto teórico que es relativamente importante para nosotros que estamos aprendiendo a programar. Tenemos objetos, tenemos propiedades, que es la que está en la siguiente hoja, y tenemos métodos. Para entender claramente estos tres conceptos, voy a partir del siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un plumón. Un plumón para nosotros es un objeto que tiene ciertas características: largo, ancho, color, peso, textura. Esas características también nosotros las podemos llamar como las propiedades del objeto. Ahora, con ese plumón yo puedo, por ejemplo, pintar en una pizarra, puedo escribir en un papel, puedo de repente tal vez hacer un dibujo sobre un plástico. Esas son las acciones que yo puedo realizar con el objeto. Por tanto, en programación también manejamos los mismos conceptos: el concepto de objeto, que sería el primer dato, el concepto de propiedades y el concepto de métodos. En programación Visual Basic Application, los objetos principales que manejamos son el objeto Application, que es el programa en sí, el Excel. El objeto Workbooks son básicamente todos los archivos abiertos en ese momento en Excel. O sea, en otras palabras, si yo tengo 5 archivos abiertos en paralelo y quiero referenciarlos a ellos de una manera conjunta, escojo Workbooks como nombre de objeto. Sin embargo, si yo quiero referenciar a un objeto en particular, en este caso un libro, pongo Workbooks y entre paréntesis pongo el nombre del libro al cual deseo referenciar. Entonces decimos un archivo, el archivo libro.xlsx. Ahora, este es un objeto que es un elemento de la colección Workbooks. ¿Qué significa elemento de la colección Workbooks? Workbooks es un objeto de tipo colección. ¿Por qué? Porque dentro de Workbooks está contenido múltiples archivos que pueden estar abiertos simultáneamente y cada uno de esos archivos es un objeto.
Por tanto, workbooks es un objeto que es a su vez colección de objetos. De la misma manera, si nosotros trabajamos workbooks libro1.xlsx, estamos haciendo referencia a un elemento unitario de esa colección de objetos workbooks. En este caso, el elemento unitario sería el archivo libro1.xlsx. ¿Qué cosa es Active Workbook? Es el archivo que se encuentra actualmente activo. Active Workbook, si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 archivos abiertos y hay uno que se encuentra en estos momentos en nuestra ventana principal, ese es el Active Workbook que se encuentra activado para nuestro Visual Basic. Sheets. Sheets son todas las hojas del archivo actual. Por tanto, cada hoja también es un objeto. Por tanto, Sheets es también una colección de objetos. ¿De qué objetos? De objetos tipo hoja. Ahora bien, de manera semejante, si ponemos Sheets y entre paréntesis, entre comillas, el nombre de una hoja, lo que estamos haciendo referencia es a un objeto en particular, en este caso el nombre de una hoja llamada teoría 1. ¿Qué cosa es Active Sheet? La hoja activa en la cual se encuentra ubicado nuestro cursor en un determinado momento. Range B4 es la celda B4 referenciada como objeto. Por tanto, el comando range hace referencia a objetos, donde las celdas pueden ser objetos o un rango de celdas puede ser también objeto. Range B4 C8 es el rango que va de B4 a C8. Selection es el rango que en ese momento se encuentra seleccionado. ¿Ok? Es el rango que en este momento se encuentra seleccionado. Active Cell es la celda que se encuentra activa en este momento con nuestro cursor. Y el comando cells también es un objeto. Todas las celdas de la hoja actual. O sea, si yo pongo solamente cells, estamos haciendo referencia a todas las celdas de la hoja. Si yo pongo cells y pongo las coordenadas de la celda, ahí estoy haciendo referencia a una celda individual. Por tanto, si quiero referir a todas las celdas de una hoja, pongo simplemente cells. Si te quiero hacer referencia a una celda en particular, pongo cells con fila y columna como argumentos. Current Region es el rango rectangular de las celdas con datos circundantes a la celda que se encuentra activa en ese momento. En otras palabras, es cuando nosotros marcamos el control asterisco. Si nosotros estamos en una celda activa y marcamos el control asterisco, todo lo que queda marcado con nuestro rango en esa zona rectangular pasa a ser el Current Region. Todos estos son ejemplos de objetos en Visual Basic. Por tanto, Application es un objeto, Workbooks es un objeto de tipo colección, Workbooks es el objeto, en este caso, libro1.xlsx, Active Workbook es en este caso la hoja, el archivo activo, Sheets es el objeto de tipo colección que contiene a todas las hojas de nuestro archivo activo, Sheets es una hoja individual, Active Sheet es la hoja donde se encuentra activa mi cursor en este momento, Range B4 es la celda B4. Range B4 C8 es el rango que va de B4 a C8. Selection es el rango que en este momento se encuentra seleccionado. Active Cell es la celda donde se encuentra mi cursor ubicado en ese instante. Cells hace referencia a todas las celdas de la hoja activa. Cells, fila columna, hace referencia a una celda individual de la hoja activa. Current Region es el rango que está relacionado o circundado a la celda activa. Todos estos son ejemplos de objetos en Excel. Ahora bien, estos objetos tienen a su vez propiedades. Cada objeto tiene sus propias propiedades, así como por ejemplo, una hoja de papel puede tener color, dimensión, largo, ancho y de repente grosor. De repente un plumón puede tener propiedades diferentes, como por ejemplo peso, longitud, color del plumón, características de textura, tipo de plástico, marca, etc.
Entonces, las propiedades no son iguales entre objetos diferentes. Por tanto, cuando entramos al tema de propiedades, son básicamente las características que tienen cada uno de los objetos que nosotros hemos definido. Cada objeto tiene sus propias características particulares y normalmente se pueden modificar, y es de esta manera que se genera algo nuevo en Excel. Por ejemplo, yo tengo el objeto range. Si al objeto range yo le modifico el color de fondo, yo estoy ahí cambiando una propiedad del objeto. Por ejemplo, una propiedad del objeto puede ser el largo, puede ser el ancho, puede ser el color, puede ser el tipo de letra que el objeto está soportando. Para modificar una propiedad se usa básicamente esta sintaxis. Se especifica el objeto punto la propiedad y el nuevo valor que quiero colocar. Por ejemplo, si yo tengo el objeto range, le pongo punto value igual 5, le estoy diciendo que en la celda E14 quiero colocar el valor 5. Lo que sucede en la actualidad es que el punto value generalmente ya no se usa, ya se asume por defecto que es el valor de la propiedad del objeto range. Entonces generalmente lo que nosotros hacemos es simplemente poner el objeto range igual 5, y eso es el valor que va a asumir la celda E14. Ahora bien, si nosotros bajamos, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos range E14.value igual range E38.value más 7. ¿Qué estamos haciendo? Acá estamos trabajando la propiedad que es value, modificamos la propiedad value agregándole 7, y eso a su vez modifica la propiedad value que se encuentra al lado izquierdo del igual. Esto lo hemos hecho varias veces, sobre todo cuando hemos trabajado el tema de contadores o acumuladores. Lo que sucede es que el punto value ya es una propiedad que se asume por default para el objeto de tipo range. Ahora bien, existen propiedades que a su vez originan nuevos objetos. Por ejemplo, si yo tengo el objeto range y le aplico punto font, font es una propiedad. Es una propiedad de nuestro objeto range. Pero cuando trabajamos el font, que es la fuente del objeto, esta fuente a su vez tiene otras propiedades. Puede ser el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el color de la letra, si va a tener subrayado o no va a tener subrayado. Y entonces agregamos una segunda propiedad. O sea, decimos range E14, E54, en este caso, .font, .bold. Por tanto, range.font pasa a ser una propiedad. Pasa a ser un objeto. Y bold pasaría a ser la propiedad de ese nuevo objeto, que en este caso sería range.font. Entonces, recapitulando, si nosotros tenemos range.font, esto realmente sería un objeto. ¿Por qué? Porque font a su vez tiene propiedades. Cuando nosotros definimos las propiedades del font, decimos bold es la propiedad de nuestro objeto range.font. Y este es un resumen de lo que son las propiedades. Luego tenemos los métodos. Los métodos son las acciones que nosotros podemos realizar sobre los objetos. Por ejemplo, sobre el objeto range podemos hacer un punto select, que es seleccionar el objeto range de 14. Es hacer clic a la celda de 14. Ahora bien, existe también la posibilidad de hacer lo siguiente: ActiveWorkbook.SaveAs. ¿Qué significa esto? El ActiveWorkbook es el objeto. El SaveAs, en este caso, es el método. Hay algunos métodos que aceptan parámetros, como en este caso, copia.xlsx. ¿Qué estoy diciéndole a la computadora? Que a la hoja o al archivo activo que tengo en este momento, grábalo con este nombre, copia.xlsx. Por tanto, hay métodos que no tienen parámetros, como el punto select,
Ya hay métodos que sí tienen parámetros como el punto SaveAs. Acá, por ejemplo, range d24.clearContents. Range d24 es el objeto. ClearContents es la acción que voy a realizar sobre el objeto, limpiar las celdas. Pero estamos limpiando solamente su contenido, ¿ok? Si nosotros quisiéramos borrar tanto el contenido como el formato de las celdas marcadas, solamente pondríamos punto .clear, ya no pondríamos punto .clearContents. Acá está también ese ejemplo del uso del clear. Acá tenemos un poco la explicación de la grabadora de macros, que ya la conocemos, ¿de acuerdo? No hay nada nuevo que agregar ahí. Tenemos la instrucción with and with. Esta instrucción generalmente es o aparece cuando utilizamos la grabadora de macros. ¿Qué sucede? A veces nosotros tenemos objetos que tienen muchas propiedades que tenemos que configurar. Y entonces, para evitar tener que estar digitando demasiado código de programación, el with and with permite simplificar la escritura de este código. ¿De qué manera? Ponemos with, el nombre del objeto, luego pongo punto la propiedad 1 con su valor, punto la propiedad 2 con su valor, punto la propiedad 3 con su valor, y después pongo simplemente un en with. Esto aquí estaría reemplazando a objeto.propiedad 1, objeto.propiedad 2, objeto.propiedad 3. Siempre recuerden, las propiedades de los objetos están sujetas a poder ser cambiadas. Y es lo que está haciendo el with and with. Generalmente esto aquí está relacionado. Generalmente está relacionado a formatos, a estilos, a tipos de letra, a características de colores. Y eso generalmente lo hacemos con la grabadora de macros. Por eso es que este tipo de codificación generalmente aparece cuando ha actuado una grabadora de macros dentro de nuestro programa. Acá tenemos otros ejemplos de cómo trabaja el with and with de manera semejante, como sería con el with and with y sin el with and with. Podemos notar que el código es un poco más denso, un poco más duro de entender, ¿no? Luego tenemos los desplazamientos de celdas y las selecciones de rangos, ¿no? Ya esto ya lo hemos visto a lo largo del curso. El control flecha hacia abajo, el control flecha hacia arriba, el control flecha hacia la izquierda. Lo único que deben de tener en cuenta y deben de recordar bien, que en la grabadora de macros no se puede usar control shift flecha a la izquierda ni control shift flecha hacia arriba. Lo que se tiene que hacer es control shift flecha hacia abajo y control shift flecha a la derecha. Esta limitante solamente es con el control shift, no con las otras combinaciones de teclas. Luego, referencias absolutas y relativas, creo que ya lo tenemos claro. Hemos hecho varios ejercicios con referencias absolutas y relativas para que no haya dudas al respecto. Y acá hay algunos ejemplos para que practiquen más que todo el uso de referencias relativas en el momento de dar formatos a las celdas. Y este sería uno de los archivos de teoría que se ha colgado para ustedes. Veamos ahora el tema de las variables. Ya tenemos el conocimiento porque lo hemos visto a lo largo del curso. Las variables permiten almacenar valores en entidades que solo existen en el entorno Visual Basic Application. Básicamente lo que podemos definir es que hay dos formas de almacenar información. O la almacenamos en variables o la almacenamos en celdas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos métodos? Si almacenamos la información en variables, la información solamente subsiste mientras se esté ejecutando el programa en Visual Basic. Una vez que el programa termina, las variables se autodestruyen y su contenido desaparece. Por tanto, si almacenamos la información en celdas en vez de en variables,
La información subsiste cuando finaliza el programa porque al terminar el programa el contenido de las celdas se mantiene. Entonces usamos generalmente variables, también llamadas variables de memoria, cuando queremos utilizar información de carácter temporal y no definitivo. Y acá tenemos ya algunos ejemplos de cómo hemos estado creando nuestras variables y asignándole valores. A igual a 3 significa asigno el valor 3 a la variable A, B igual 2, asigno el valor 2 a la variable B, podemos asignar C igual A más B, F igual hola, F sería una variable de tipo texto, G igual amigo, G sería una variable de tipo texto, y acá estamos haciendo uso de la inglesa de concatenación. Lo único importante que hay que recordar es que para usar la inglesa en Visual Basic debe de colocarse un espacio en blanco y un espacio en blanco a la derecha y al final de cada inglesa. ¿De acuerdo? No se puede colocar la inglesa totalmente pegada a las variables o a los textos, pues si no daría un error. Y adicionalmente hay otra alternativa. El operador más tiene doble función en Visual. Si el operador más relaciona dos datos de tipo numérico, los suma. Si el operador más relaciona dos datos de tipo texto, los concatena, semejante a la inglesa. Pero si tiene un dato de tipo numérico y un dato de tipo texto, el operador más devuelve error. En cambio, la inglesa no se hace problemas. Yo puedo tener en la inglesa dos datos de tipo numérico, los concatena, dos datos de tipo texto, los concatena, y si tengo un dato numérico y un dato de tipo texto, también los concatena y devuelve un valor. Ahora, definiendo variables. Para definir el tipo correcto de variables, usaremos la instrucción DIN. Escribiremos esa instrucción justo después de la línea SAP, que es la línea del comienzo de programación. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. El uso del comando DIN no es un uso obligatorio. Hasta donde estuvimos trabajando a lo largo del curso, no hemos estado usando el comando DIN para definir nuestras variables y nuestras macros funcionaban correctamente sin ningún problema. DIN, ¿qué cosa significa? Significa dimensionar o definir. ¿Cuál es la estructura del DIN? Es poner DIN, el nombre de la variable, as y el tipo de variable que va a ser usada. O, en su defecto, poner DIN, la variable, seguida de una abreviatura que guarda relación con el tipo de variable que voy a trabajar. ¿Cuáles son los tipos de variables que podemos usar? Integer, si son números enteros de rangos pequeños, entre menos 32.768 a 32.767. Long, son enteros, pero obviamente de mucho mayor tamaño. Single, decimales con rango grande. Double, decimales con rango mucho más grande. String, son de tipo texto. Boolean, son de tipo verdadero o falso, tipo booleano. Date, es de tipo fecha, también maneja fecha o maneja horas. Y variant, significa que puede ser de cualquier tipo de dato. Cualquier tipo de dato. Ahora, ¿por qué no es obligatorio el comando DIN? Porque cuando yo comienzo una macro y pongo suma igual 0, la computadora asume que suma es una variable de tipo numérico. Si yo pongo suma igual comilla comilla, la computadora asume que suma es una variable de tipo texto. Ahora, ¿por qué es conveniente, no obligatorio, repito, pero sí conveniente colocar el comando DIN? Si yo digo, por ejemplo, al comienzo de mi macro, DIN suma as long, para indicar que va a ser un entero de gran tamaño, y luego pongo suma igual 0, en el transcurso del programa, si yo en algún momento cometo un error y a la variable suma le trato de asignar
una variable o un dato de tipo texto o de tipo fecha, o sea, diferente de un tipo numérico, el Visual Basic cancelará el programa y me indicará que tengo un error de tipo de dato. Esto me permite a mí detectar posibles problemas de lógica en mi programa. Entonces yo ahí comienzo a revisar y me doy cuenta, oye, sí, suma es una variable numérica, no tiene sentido que le ponga un texto, y me doy cuenta del problema. Si yo no pongo el comando DIN, yo puedo definir suma igual 0 y dentro de mi macro poner suma igual comilla, pizarra, comilla, y el computador no detectará ningún problema porque asumirá que la variable suma puede ser de cualquier tipo dentro de la ejecución de la macro. Entonces, el uso del comando DIN es para ordenarme y tener más claro de qué tipo son las variables que estoy usando y minimizar el margen de error en la lógica de la construcción de la macro. Ahora bien, así como está el tipo de dato integer, su símbolo representativo es el porcentaje. Para long es la I inglesa. Para single es el signo de admiración. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir din suma as integer o poner din suma porcentaje. O sea, algo más o menos así. Din suma y ponemos acá porcentaje. Es lo mismo. O sea, podría poner din suma as integer o din suma porcentaje. Acá abajo yo podría poner din suma as long o podría poner din suma la inglesa. Entonces, por eso es que si queremos que la inglesa trabaje concatenando datos, la inglesa debe de tener un blanco a la izquierda y un blanco a la derecha, porque de lo contrario puede confundirse el computador y asumir que estoy tratando de asignar un tipo de variable determinado. Esa es la explicación de por qué la inglesa tiene que tener un blanco a la izquierda y un blanco a la derecha si queremos hacer concatenaciones. Sigamos avanzando. Podemos escribir comentarios, ya lo hemos visto, usando el comando ren o usando el apóstrofe. ¿Los comentarios son obligatorios? No, son recomendables, eso sí, para que cualquier programador que lea el lenguaje de programación entienda claramente qué cosa es lo que la macro va a realizar. Luego tenemos el comando inputbox, que ya lo conocemos, no hay mayor problema con el inputbox. Luego tenemos el comando también messagebox, que también ya lo hemos trabajado en nuestro curso. Luego de eso, lo demás es básicamente ejemplos para que ustedes hagan repasos.